En algún lugar, en este preciso instante, hay una criatura pequeña que está cuidando a otra criatura aún más pequeña. No es un juego, no es un rato ocasional de vigilancia, es responsabilidad, es deber, es la instalación silenciosa de un rol que nunca pidió. Una niña de 9 años está preparando el desayuno para su hermano de 6. Una niña de 7 años está ayudando a su hermana de 3 a ponerse el uniforme escolar. Un niño de 11 años está cuidando a 2 hermanos menores mientras la madre trabaja hasta las 8 de la noche. Y la sociedad lo mira y dice, ¡qué hermoso! ¡Qué buena hermana! ¡Qué buen hermano! Pero aquí está lo que realmente está sucediendo. Una infancia está siendo sacrificada. Un cerebro que debería estar desarrollándose a través del juego está siendo redirigido hacia la responsabilidad. Unas emociones que deberían estar explorando territorio seguro de la infancia están siendo endurecidas por el peso de cuidar a otros. Un corazón que debería estar aprendiendo a ser amado está siendo programado para amar de una manera que es prematura, que es sacrificial, que es fundamentalmente patológica. Una estadística inquietante nos sigue como una sombra. Aproximadamente 1 de cada 5 niños en Estados Unidos reporta haber sido responsable del cuidado de hermanos menores antes de los 10 años de edad. Pero eso es solo lo que reportan. Los números reales son probablemente mucho más altos, porque muchos de estos niños ni siquiera ven esto como algo digno de reportar. Lo ven como normal, lo ven como así es la vida, lo ven como su rol natural. Imagina una casa donde la madre trabaja, donde el padre está ausente o también está trabajando, donde no hay dinero para cuidadores. Una casa donde los hermanos menores están mirando hacia la hermana mayor, no porque ella sea especialmente madura, sino porque es la única persona disponible que podría potencialmente satisfacer sus necesidades. Y esa hermana, esa pequeña criatura que está siendo mirada así, siente el peso de esa responsabilidad. Siente el hecho de que si ella falla, si ella no está presente, si ella comete un error, algo malo podría suceder. Este es el primer secreto que la sociedad ha convenido en guardar, que hemos normalizado la conversión de niños en cuidadores, que hemos convertido algo que debería ser una elección adulta en una obligación infantil, que hemos construido sistemas económicos que requieren que los niños sacrifiquen su infancia para que las familias puedan funcionar. Y hemos disfrazado este sacrificio como madurez, como responsabilidad, como una virtud. Los psicólogos lo llaman parentificación, pero ese término es demasiado académico para capturar la realidad visceral de lo que sucede. Una niña de 8 años no es solo parentificada. Una niña de 8 años está siendo reclutada en una guerra que no pidió pelear. Está siendo armada con habilidades que no debería tener. Está siendo entrenada para sacrificar sus propias necesidades. Está siendo preparada para una vida de abnegación. Y aquí está lo más aterrador. El niño que cuidador de hermanos a menudo no experimenta esto como trauma. No, al menos no inmediatamente. Experimenta esto como propósito, como identidad, como la razón por la cual existe. El hermano menor sonríe cuando lo viste y la hermana mayor siente una validación profunda. El hermano menor dice, te amo, y la hermana mayor siente que finalmente tiene valor. Es la droga más poderosa que un niño podría experimentar, la sensación de que ella, por su propio sacrificio, está salvando a otro ser humano. El documental de la psique moderna es, en realidad, la historia de millones de hermanas mayores que fueron convertidas en madres antes de su tiempo, de hermanos mayores que fueron convertidos en padres mientras aún estaban aprendiendo a ser personas, hijos que crecieron creyendo que su valor estaba directamente vinculado a cuánto podían sacrificar, que su amor solo era válido si era sacrificial, que su existencia solo tenía propósito si estaban sirviendo a otros. En los próximos minutos exploraremos cómo la responsabilidad de cuidar hermanos menores durante la infancia crea patrones de comportamiento que persisten durante décadas, como la niña que fue convertida en madre nunca verdaderamente aprende a ser simplemente una hermana, cómo desarrolla una relación distorsionada con la responsabilidad, con el sacrificio, con la capacidad de tener necesidades propias. No es ficción, es neurobiología, es psicología del rol forzado. Es la sombra colectiva de nuestra época que hemos convenido en no mirar directamente. Porque si miramos, tendríamos que admitir que le hemos robado la infancia a millones de niños en nombre de la economía, que hemos construido familias que dependen del sacrificio de sus miembros más jóvenes, que hemos llamado amor a algo que es fundamentalmente explotación. Espera aquí, porque lo que acabas de escuchar no fue solo una descripción, fue un espejo, fue tu vida reflejada en palabras. Si mientras escuchabas, de repente viste esa casa, si reconociste esa responsabilidad que nunca pediste, si identificaste el momento exacto en el cual dejaste de ser niño y te convertiste en cuidador,
Si de pronto comprendiste por qué todavía hoy, siendo adulto, sientes que tu valor está vinculado a cuánto puedes dar, si finalmente entendiste por qué tienes miedo de tener necesidades propias, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. No es invitación casual, es un acto de autorreconocimiento, porque lo que viene es más profundo, es más perturbador, y es exactamente lo que ese niño dentro de ti ha estado esperando que alguien finalmente nombrara en voz alta. Suscríbete. Activa la campana. Porque la hermana que tuvo que ser madre merece finalmente descansar. Y aquí, en este espacio, finalmente será permitido. La neurociencia moderna ha comenzado a revelar algo que desgarrará a cualquiera que realmente lo entienda. El cerebro de un niño que fue forzado a convertirse en cuidador de hermanos desarrolla patrones neurológicos que son, literalmente, una mezcla de trauma y desarrollo acelerado. No estamos hablando de diferencias menores. Estamos hablando de una reorganización fundamental de cómo ese cerebro joven procesa la responsabilidad, el amor, la obligación y el sentido de sí mismo. Los investigadores en el Instituto de Neurociencia Cognitiva en Londres han conducido estudios revolucionarios examinando los cerebros de adultos que fueron cuidadores de hermanos durante la infancia. Lo que encontraron fue profundamente perturbador. El ínsula anterior, esa región que es crucial para la conciencia corporal y la capacidad de reconocer las propias emociones, mostraba patrones de hipoactividad significativa. Básicamente, el cerebro del niño cuidador aprendió a desconectarse de sus propias necesidades emocionales. Aprendió a estar tan enfocado en los hermanos que ignoraba su propia experiencia interna. Era como si el cerebro dijera: tus propias emociones son irrelevantes. Solo importan las emociones de los que necesitan tu cuidado. Pero eso no es lo peor. Los investigadores también examinaron la corteza orbitofrontal, esa región que es crucial para la toma de decisiones, especialmente aquellas que involucran evaluaciones de riesgo. Lo que encontraron fue que en niños cuidadores de hermanos, esta región mostraba hiperactividad crónica. El cerebro del niño estaba constantemente en modo de evaluación de amenaza. ¿Están mis hermanos seguros? ¿Hay algo que podría salir mal? ¿Qué necesitan antes de que lo pidan? El sistema de vigilancia del cerebro fue permanentemente calibrado al máximo. El resultado es un adulto que está literalmente programado para priorizar las necesidades de otros antes que las suyas. Un adulto que tiene dificultades profundas para descansar, porque cada parte de su ser está sintonizada a las necesidades potenciales de otros. Un adulto que siente una culpa abrumadora si se atreve a cuidarse a sí mismo primero. La neurocientífica Tina Payne Bryson, quien ha trabajado extensamente con niños traumatizados, ha documentado algo que es profundamente perturbador: que los niños que fueron cuidadores de hermanos a menudo muestran patrones cerebrales similares a los de adultos con trastorno de estrés postraumático. No fue una sola crisis, fue años de vigilancia constante, años de estado de alerta, años de ser responsable de la seguridad de otra persona. Y eso crea cambios neurales reales y medibles. Bessel van der Kolk ha escrito extensamente sobre cómo el trauma se almacena en el cuerpo. En el caso del niño cuidador, el trauma está almacenado en una postura de vigilancia, en una tensión crónica de los hombros, en la incapacidad para relajar los músculos del cuello, en una respiración que nunca es verdaderamente profunda porque está siempre lista para la acción. El cuerpo está congelado en un estado de estar listo para responder a la crisis. Los estudios longitudinales de la Universidad de McGill han seguido a niños que fueron cuidadores de hermanos desde la infancia hasta la adultez. Lo que encontraron fue un patrón predecible de consecuencias: mayor incidencia de trastornos de ansiedad, mayor prevalencia de depresión, especialmente depresión que se presentaba como agotamiento crónico, mayor probabilidad de desarrollar límites patológicos en las relaciones adultas, mayor tendencia a atraer parejas que eran, esencialmente, hermanos menores, que necesitaban cuidado, mayor predisposición a desarrollar trastornos somáticos, donde el estrés emocional se manifiesta como enfermedad física. Ahora, miremos hacia la sabiduría ancestral. En muchas culturas tradicionales existía un sistema donde los hermanos mayores tenían un rol específico en la crianza de los menores. Pero aquí está lo importante. Era un rol ceremonial, ritualizado, y había límites claros. El hermano mayor tenía responsabilidades específicas en momentos específicos. No era una responsabilidad total, 24 horas al día, todos los días. No era una responsabilidad que reemplazaba completamente la infancia del hermano mayor. En las comunidades indígenas de África existe un concepto conocido como el pueblo que cría al niño. Era un sistema donde toda la comunidad participaba en la crianza, no solo los hermanos mayores. El peso era distribuido, y crucialmente, había periodos donde incluso los hermanos mayores podían ser simplemente niños. Carl Jung escribió sobre el concepto del hermano mayor arquetípico,
la figura que carga la responsabilidad de la familia. Pero dijo algo importante, que cuando una persona es forzada a encarnar este arquetipo sin elegir, sin preparación, sin apoyo, el resultado es un trauma profundo. Dijo que el arquetipo, cuando es vivido conscientemente, con discernimiento, puede ser una fuente de fortaleza, pero cuando es impuesto sin consentimiento, se convierte en una prisión. En el cristianismo medieval existe el concepto del hermano mayor como figura redentora. Pero nuevamente, había un reconocimiento de que esto era un rol espiritual, no una obligación económica. No era una carga que los hermanos menores debían vivir en pobreza mientras el hermano mayor trabajaba. Los filósofos griegos antiguos entendían que cada etapa de la vida tenía su propósito. La infancia tenía su propósito, el juego, el aprendizaje, la exploración. Intentar condensar eso en responsabilidad adulta era, para los griegos, una violación del orden natural. En el mundo externo, el hermano que fue forzado a cuidar a sus hermanos menores a menudo no muestra signos obvios de su herida interna. Este es parte de lo que lo hace tan invisible, tan fácil de normalizar, tan difícil de reconocer como trauma. El primer signo, sin embargo, es la inversión de roles fundamental. El adulto que sigue cuidando a sus hermanos, que sigue siendo responsable de sus emociones, que sigue siendo el que resuelve sus problemas, que sigue siendo el que sacrifica su propio bienestar para asegurar que los hermanos están bien, y lo hace sin resentimiento aparente, lo hace como si fuera lo más natural del mundo. La segunda señal es la incapacidad para tener necesidades propias en contextos de relación. El adulto que entra en una relación romántica y, sin siquiera darse cuenta, adopta el rol de cuidador, que termina siendo responsable emocional de su pareja, que siente culpa si se atreve a expresar sus propias necesidades, que se sorprende cuando su pareja le pregunta, ¿qué necesitas tú? Porque no está acostumbrado a esa pregunta. No está acostumbrado a que alguien se preocupe por él. La tercera señal es lo que podríamos llamar la compulsión de ser necesario. El adulto que solo se siente valorado cuando está sirviendo, que busca relaciones donde hay problemas que resolver, que atrae a personas que necesitan ser arregladas, que se siente incómodo en relaciones donde simplemente son dos personas que se aman, sin necesidad de salvarse mutuamente. Porque sin esa función de cuidador, el adulto no sabe quién es. La cuarta señal es la imposibilidad de descansar verdaderamente. El adulto que, incluso en vacaciones, está pensando en sus hermanos, está pensando en si están bien, está disponible emocionalmente incluso cuando está físicamente lejos, que siente una ansiedad persistente de que algo podría estar saliendo mal en casa, que nunca, verdaderamente, se desconecta. La quinta señal es lo que los terapeutas llaman la culpa del éxito. El adulto que alcanza algo en su vida, un logro, un momento de alegría, y simultáneamente siente culpa. ¿Por qué? Porque parte de él siente que no merece tener éxito si sus hermanos están luchando, que su felicidad debería estar vinculada a la felicidad de otros, que si va bien mientras otros van mal, de alguna manera eso significa que está siendo egoísta. La sexta señal es la dificultad para establecer límites con la familia. El adulto que continúa siendo responsable, que sigue siendo la persona a la que se llama cuando hay una crisis familiar, que continúa siendo el que tiene que arreglarlo todo, que sigue sacrificando sus propios planes para estar disponible, y cuando intenta establecer límites, experimenta una culpa abrumadora, como si estuviera abandonando. La séptima señal es la pérdida de identidad personal. El adulto que no verdaderamente sabe quién es, fuera del rol de cuidador, que cuando se le pregunta ¿qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Quién eres? No tiene respuesta, porque su identidad entera fue construida alrededor de servir a otros, porque nunca tuvo la oportunidad de descubrir quién era como individuo separado de la función que cumplía. La octava señal es la depresión silenciosa. El adulto que se ve funcional, que tiene logros, que se ve exitoso, pero que internamente está experimentando una profunda sensación de vacío, de que nada de esto importa realmente, de que su vida es una serie de obligaciones sin fin, y confunde esto con su naturaleza. Piensa, simplemente soy una persona que siente responsabilidad, cuando la verdad es que fue entrenado, desde edad muy temprana, a ver su vida como una serie interminable de obligaciones. Lo que sucede a nivel individual tiene ramificaciones colectivas que hemos aprendido a no ver. Cuando millones de niños son convertidos en cuidadores de otros niños, cuando generación tras generación de hermanos mayores es obligada a sacrificar su infancia, se crea lo que podríamos llamar un sistema de explotación normalizada, un sistema que se beneficia del sacrificio de los niños. Un sistema que ha aprendido a disfrazarlo como amor, como responsabilidad, como una virtud. Imagina una sociedad donde los hermanos mayores son esperados sacrificar, donde se celebra cuando una hermana de 9 años cuida perfectamente a sus hermanos menores, donde se alaba cuando un hermano de 10 años mantiene la casa funcionando mientras sus padres trabajan.
donde la responsabilidad se ve como una forma de madurez, donde la infancia sacrificada es vista como un rito de paso. El resultado es predecible, una sociedad donde las personas no saben cómo tener necesidades propias, donde la abnegación es virtud, donde el sacrificio es celebrado, donde alguien que realmente se atreve a priorizarse a sí mismo es visto como egoísta o inmaduro. A nivel económico, esto es perfectamente funcional. Las corporaciones adoran empleados que fueron entrenados desde la infancia para sacrificarse. Las familias aman cuando los hermanos mayores naturalmente asumen responsabilidades sin ser pagados. Los gobiernos aman cuando las personas creen que el sacrificio es noble. Lo que Jung llamaría el campo de distorsión colectiva es visible aquí. Hemos creado una realidad compartida donde el sacrificio infantil es aceptable, donde un hermano mayor trabajando sin descanso para mantener la familia es una historia de inspiración, donde alguien que tiene resentimiento hacia sus hermanos por haber robado su infancia es visto como amargurado o egoísta. La arquetipología es profunda. El arquetipo de el hermano sacrificador es extremadamente poderoso en la cultura occidental. Lo vemos en religión, donde el hermano mayor sacrifica todo por el más joven. Lo vemos en películas, donde el hermano mayor es celebrado por su abnegación. Lo vemos en la vida real, donde los hermanos mayores son eternamente considerados como responsables de los menores. Pero hay una segunda capa de esto que rara vez se ve, el resentimiento subconsciente. Porque, aunque el hermano mayor no lo diga en voz alta, aunque haya internalizado la creencia de que esto era su deber, parte de él resiente profundamente a los hermanos menores. Resiente haber perdido su infancia. Resiente que fue su responsabilidad, y ese resentimiento no procesado se convierte en una enfermedad silenciosa que afecta todas sus relaciones. Los sistemas de poder aprovechan esto. Un sistema que puede convencer a los hermanos mayores de que el sacrificio es noble no tiene que pagar cuidadores, no tiene que proporcionar servicios sociales, puede simplemente dejar que las familias se arreglen a sí mismas. Y sorpresa, los hermanos mayores cargan el peso. Hemos llegado al punto donde el conocimiento debe transformarse en liberación. La pregunta que resuena en la mente de alguien que reconoce estos patrones es urgente. ¿Cómo dejo de ser el hermano mayor? ¿Cómo permito que mis hermanos sean responsables de sí mismos? ¿Cómo aprovecho las décadas de sacrificio y finalmente vivo para mí? ¿Cómo me permito tener necesidades propias sin sentirme egoísta? El primer elemento del protocolo es lo que podríamos llamar el reconocimiento consciente de la pérdida. No tienes que deliberadamente permitirte sentir la gravedad de lo que fue robado, tu infancia, tu inocencia, tu derecho a ser simplemente amado sin tener que ganarlo a través del sacrificio. Y eso significa que tienes que permitirte sentir el resentimiento. Tienes que permitirte estar enojado. Tienes que permitirte ser amargado si es necesario. Porque ese sentimiento que has estado reprimiendo durante décadas es la puerta a la liberación. El segundo elemento es la redefinición de límites, especialmente con tus hermanos. Porque es probable que has estado siendo el cuidador durante tan largo tiempo que ni tú ni tus hermanos saben cómo relacionarse de manera diferente. Así que necesitas establecer límites claros. No voy a resolver este problema para ti. No voy a sacrificar mi vida para la tuya. Eres responsable de ti mismo. Estos límites serán resistidos. Tus hermanos pueden sentirse abandonados, pueden culparte, pero son necesarios. El tercer elemento es la exploración de la identidad propia. Y esto es especialmente importante porque es probable que nunca verdaderamente has tenido la oportunidad de descubrir quién eres fuera del rol de cuidador. Así que necesitas comenzar a hacer preguntas. ¿Qué te gusta realmente? No lo que te han enseñado que deberías gustar, sino lo que verdaderamente te gusta. ¿Qué disfrutas? ¿Cuáles son tus sueños propios? ¿Quién serías si no tuvieras la obligación de cuidar a otros? Y estas no son preguntas que se responden una sola vez. Son preguntas que necesitas explorar durante años. El cuarto elemento es la recalibración de las relaciones románticas, porque es probable que has atraído parejas que te permiten continuar siendo el cuidador, parejas que tienen problemas que necesitan ser arreglados, parejas que dependen de ti. Así que necesitas comenzar a notar eso. Necesitas preguntarte, ¿por qué me atrae esta persona que necesita ser arreglada? Y necesitas comenzar a explorar relaciones donde simplemente dos personas se aman sin que haya una jerarquía de cuidador y cuidado. El quinto elemento es la práctica de la vulnerabilidad, porque has estado en un rol donde no podías permitirte vulnerabilidad. Así que ahora necesitas comenzar a practicar siendo vulnerable. Necesitas permitirte pedir ayuda. Necesitas permitirte expresar que estás luchando. Necesitas permitirte ser visto en tu debilidad, y eso es aterrador, porque has aprendido que cuando expresas vulnerabilidad es peligroso,
que significa que algo saldrá mal, pero es la puerta a la verdadera conexión. El sexto elemento es la creación de lo que podríamos llamar un círculo de apoyo no transaccional. Personas en tu vida que te aman no porque seas útil, sino porque eres tú, que no te piden nada, que simplemente están presentes, que validan tu experiencia, que reconocen que lo que fue hecho fue injusto. Este círculo es crucial porque va a contrarrestar la programación de décadas que te dice que tu valor está vinculado a cuánto puedes dar. Hemos llegado al punto más profundo, donde la verdad fundamental debe ser enunciada. La pregunta que permanece en las sombras es esta: ¿en qué momento exacto decidiste que tu infancia no tenía valor? No fue un momento, fue 1000 momentos. Fue cada vez que tuviste que renunciar a un juego porque había hermanos que cuidar. Fue cada fiesta que no pudiste ir porque tenías responsabilidades. Fue cada sueño que tuviste que posponer. Fue cada vez que tu necesidad fue considerada secundaria a la necesidad de otros. Y en cada uno de esos momentos, el niño en ti murió un poco. El filósofo Søren Kierkegaard escribió sobre el concepto del sacrificio de sí mismo. Dijo que existía una diferencia crucial entre sacrificar voluntariamente, de forma consciente, con pleno conocimiento de lo que se estaba renunciando, y ser obligado a sacrificarse sin opción, sin comprensión, simplemente porque eras el hermano mayor. Dijo que el primero podía ser un acto de libertad y belleza. El segundo era, sin excepción, una forma de violencia. La verdad oscura que persigue a todos los hermanos mayores que fueron convertidos en cuidadores es esta: que el sacrificio que hiciste probablemente no cambió realmente nada, que si hubieras permitido que tus hermanos enfrentaran sus propias consecuencias, que si hubieras sido simplemente un niño, probablemente todos estaríamos mejor. Que todo ese sacrificio, toda esa abnegación, toda esa pérdida de infancia, podría haber sido evitada simplemente porque fue una obligación que nunca debería haber sido tuya. Y esa verdad es devastadora, porque significa que todo lo que hiciste, toda la forma en que sacrificaste, fue, en cierto nivel, innecesario. Fue un peso que llevaste que nadie te pidió llevar verdaderamente. Fue la barda que construiste alrededor de tu infancia, basada en una creencia de que eras responsable de algo que nunca lo fueron, y ahora tienes que enfrentarlo. Tienes que permitirte sentir la rabia de eso. Jung escribió sobre el concepto de la integración de la sombra. La sombra es todo lo que hemos negado sobre nosotros mismos. En el caso del hermano mayor sacrificado, la sombra es todo el resentimiento, toda la rabia, toda la amargura que nunca se te permitió sentir. Porque tenías que ser el hermano bueno, tenías que ser maduro, tenías que ser responsable. Y eso significaba que tuviste que negar cualquier parte de ti que quería simplemente ser niño. Pero aquí está el giro que cambia todo. Aquí está la verdad que debe ser escuchada en los rincones más profundos de tu ser. El hermano que fue forzado a sacrificar no tiene que vivir en ese rol para siempre. El acto revolucionario es simple pero profundo. Finalmente, permítete vivir para ti mismo. Finalmente, permítete tener necesidades propias. Finalmente, permítete ser simplemente un hermano, no una madre, no un padre, no un cuidador, sino simplemente alguien que puede amar sin sacrificar. Y cuando finalmente lo hagas, cuando finalmente honres el niño dentro de ti que quería simplemente ser niño, algo extraordinario sucede, no solo en ti, cambia en tus hermanos también, porque ven que es posible vivir sin que alguien se sacrifique. Ven que las familias pueden funcionar sin que un miembro renuncie completamente a su propia vida. Y eso es un cambio que revoluciona generaciones. La verdad aterradora que persigue a nuestras sociedades es que continuamos permitiendo que los hermanos mayores sacrifiquen sus infancias. Continuamos viendo esto como normal. Continuamos celebrando cuando un niño renuncia a su propia vida para cuidar a otros. Continuamos creando sistemas donde los padres pueden simplemente abdicar su responsabilidad y dejar que los hijos mayores las asuman. Pero aquí está la nota final, la que debe reverberar en los rincones más profundos de tu ser. No eres responsable de tus hermanos. Nunca lo fuiste. Tu única responsabilidad, tu única obligación real es contigo mismo. Y el momento en el cual finalmente lo aceptes, el momento en el cual finalmente permitas que alguien más sea responsable de su propia vida, es el momento en el cual finalmente comienzas a vivir, finalmente comienzas a respirar, finalmente comienzas a ser. Porque el hermano que fue forzado a sacrificar merece finalmente descansar, merece finalmente jugar, merece finalmente explorar quién es sin la carga de cuidar a otros. Y esa redención no viene de que tus hermanos finalmente te agradezcan, no viene de que tu familia finalmente reconozca lo que sacrificaste. Viene de adentro, viene del momento en el que finalmente dices, no más, he sacrificado suficiente, ahora es mi turno.